Se dice que en la historia de la humanidad existen relatos llenos de misterio y transición, donde lo divino y lo humano se entrelazan para revelar secretos que trascienden las épocas. Uno de esos relatos más conmovedores hace referencia a la profecía que anunció la traición del Mesías, consumada con aquel acto recordado por la entrega de 30 piezas de plata. Este episodio, rodeado de tensión y dramatismo, se ha convertido en un símbolo que trasciende fronteras culturales y espirituales. Lo que podría parecer un simple intercambio económico acabó marcando el rumbo de un suceso de enorme trascendencia en la tradición cristiana. La historia nos lleva hacia un ambiente cargado de expectativas, pues varios profetas habían anunciado detalles enigmáticos sobre la supuesta traición que pondría en marcha los eventos más importantes de la llamada Pasión. Es inevitable sentir una mezcla de fascinación y desconcierto al conocer que había una idea circulando en ciertos textos antiguos. Alguien muy cercano al Mesías terminaría por entregarlo, no a cambio de un favor político o una posición de autoridad, sino por unas cuantas monedas de plata que, con el tiempo, se convirtieron en un símbolo de traición y arrepentimiento. Esta profecía resonaba como un eco lejano en las comunidades creyentes, generando debates sobre cómo, por qué y cuándo sucedería algo tan impactante. Cada vez que se mencionaba el tema, los escuchas se sumergían en un mar de especulaciones, preguntándose cómo alguien tan cercano podría realizar un acto tan doloroso y definitivo. Aún así, las piezas de plata aparecían en las lecturas proféticas como un punto ineludible, un pequeño detalle que alteraría la historia. En aquellos tiempos convulsos, se esperaba la figura del Mesías con fervor, conociendo de antemano que sería alguien capaz de obrar milagros y de atraer multitudes. Aquellos que seguían cada paso del profeta ungido lo consideraban un maestro, un líder moral y espiritual cuyas palabras infundían esperanza. Sin embargo, incluso en medio de esos discursos llenos de luz y promesas, se gestaba un trasfondo escalofriante, la certeza de la traición. Había señales dispersas, referencias sutiles que hacían presagiar un golpe inesperado desde la intimidad del círculo de seguidores más fieles. Ningún profeta llegó a mencionar un nombre concreto, pero la sensación de inminente ruptura permanecía latente. Con el paso del tiempo y con la llegada de los días de mayor tensión, los hechos adquirieron un matiz dramático. El Mesías, bien conocido por sus milagros y enseñanzas, se rodeaba de discípulos que compartían su vida cotidiana, sus alegrías y dificultades. Entre ellos, había uno con una misión que terminó por volcarse hacia el costado más oscuro del destino. Esa figura, que más tarde la tradición identificaría como Judas Iscariote, se convirtió en el eslabón que haría realidad la profecía de la traición por 30 piezas de plata. Su cercanía con el maestro resultaba evidente, pues nadie sospecha con facilidad de alguien que come a tu lado y comparte tu intimidad. La historia tomó un giro cuando, en una noche cargada de presagios, la traición se concretó mediante un beso identificador, un gesto que desnudaría la identidad del Mesías ante quienes buscaban condenarlo. Pero ese desenlace ya estaba escrito, según sostenían muchos fieles de la época, en antiguas escrituras que hablaban de una acción siniestra. Era inevitable que se cumpliese, afirmaban, porque los designios divinos incluyen tanto la grandeza de los milagros como el amargo trago de la traición. Las 30 piezas de plata, tan concretas como frías en la mano, sellaron el pacto y se alzaron como la prueba tangible de la profecía hecha realidad. Se cuenta que, al recibir esa suma, quien traicionó sintió un súbito cambio en su espíritu. Las monedas que antes relucían como tentación pasaron a reflejar un peso insoportable, tanto en la conciencia como en la realidad. La culpa devoró a Judas al contemplar la magnitud de lo que había hecho. En diversos relatos, se subraya que trató de devolver el pago, de arrancarse esa mancha, pero el daño ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Así, las 30 piezas terminaron convertidas en un símbolo universal de traición, dejando una huella que ha perdurado a lo largo de los siglos en la memoria colectiva de las comunidades cristianas. Aún con todo el dramatismo implicado, los conocedores del relato hallan en esta profecía matices que van más allá de lo trágico.
La traición puso en marcha los acontecimientos que culminarían en un sacrificio considerado redentor por muchos creyentes. Esta percepción genera el cuestionamiento de si, al final, era un acto indispensable dentro de un plan mayor. Para algunos, la historia de la traición por 30 piezas de plata funciona como un reflejo de la parte más oscura de la condición humana, aquella que puede llevar a vender lo valioso por un beneficio efímero. Para otros, sirve de instancia de reflexión respecto a la posibilidad de arrepentimiento y la fuerza del perdón. No es extraño que, en círculos de estudio bíblico, se discuta constantemente la responsabilidad y el libre albedrío centrales en dichos acontecimientos. Con el paso de los siglos, escritores y pensadores fueron elaborando sus propias interpretaciones. Algunos lo han plasmado en poesía, otros en reflexiones teológicas, y otros incluso en representaciones teatrales y artísticas. A cada aproximación, el valor simbólico de las 30 piezas de plata se engrandece. Se volvieron una suerte de advertencia moral, recordando que incluso la persona más cercana y con mayores promesas puede sucumbir a un impulso de traición o debilidad. Al mismo tiempo, estas monedas son un recordatorio de que los propósitos divinos pueden servirse incluso de la traición para concretar un plan de salvación más amplio, según la perspectiva de la fe cristiana. A lo largo de la historia, líderes espirituales han enfatizado la necesidad de no dejarse cegar por la ambición, el resentimiento o la frustración, pues esas emociones pueden minar los lazos más fuertes y llevar a decisiones irreparables. La profecía de la traición por 30 piezas de plata, entonces, no es solo una anécdota destinada a alimentar el morbo, sino una invitación a reflexionar sobre la vulnerabilidad humana, la fuerza de la tentación y la influencia del destino. Asimismo, es un testimonio de cómo lo sagrado puede entretejerse con lo más oscuro de la experiencia humana, creando narrativas que, aunque terribles, guardan enseñanzas trascendentales. La forma en que esa historia se perpetúa a lo largo de siglos no deja de sorprender incluso a los más escépticos. Algunos se enfocan en el hecho de que la mención de la cantidad exacta de monedas refuerza la idea de que los designios estaban previamente establecidos. Otros sostienen que la traición se debió a motivaciones políticas o a la desilusión de ese discípulo que esperaba un Mesías con planes mucho más terrenales. Sea como fuere, lo cierto es que este pasaje sirvió para dar cumplimiento a las palabras anunciadas en antiguos textos proféticos, confirmando a los ojos de los creyentes que la muerte y resurrección del Mesías no fueron hechos espontáneos, sino parte de una historia de larga data. Vale la pena recordar que, en la cultura popular, la imagen de vender la lealtad por dinero se describe con la figura de Judas y sus monedas. Para muchos, es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando el anhelo de riqueza o poder termina superando la fidelidad y la gratitud. Quizá por eso, cuando se menciona la traición por 30 piezas de plata, se evocan sentimientos profundamente mezclados, la indignación moral, la compasión por el destino de Judas, la esperanza de comprender un plan mayor y la lección imborrable sobre el peligro de sacrificar la honestidad en aras de un beneficio efímero. Si se desea profundizar en este suceso, podrían explorarse documentos teológicos y reflexiones que discuten detalladamente cómo y por qué algunos sucesos parecen casi orquestados en la narrativa bíblica. Aún así, la esencia sencillamente reside en la tremenda contradicción de ver a un discípulo cercano y a un maestro admirado, cuyas trayectorias terminaron entrelazadas en una de las escenas más dolorosas que registra la Biblia. Al final, la profecía de la traición por 30 piezas de plata queda como un testimonio de lo frágil que puede resultar la lealtad humana frente a la tentación y de cómo, pese a su crudeza, el plan divino prosigue hasta sus últimas consecuencias. Por tanto, no es de extrañar que este relato continúe conmoviendo a creyentes y curiosos, inspirando reflexiones sobre la condición humana y la complejidad de los designios divinos. En más de una ocasión, se ha planteado que en cada uno de nosotros anida la posibilidad de la traición y el arrepentimiento, y que el hombre puede caer en la tentación de un beneficio efímero, aun cuando la conciencia advierta de lo que está en juego. Ese es el legado de esta profecía, la advertencia directa acerca del coste de las decisiones que tomamos y la esperanza, para muchos,
de que incluso los errores más terribles puedan conducir a un propósito mayor, al menos, dejar una enseñanza duradera. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.